Muy buenos días, mi nombre es Mari Carmen Pacheco, soy estudiante del doctorado en Ciencias del CIDIR Oaxaca. El día de hoy les voy a presentar el tema de métodos de extracción de metabolitos secundarios. Cada vez hay más investigaciones que indican que muchos de los metabolitos secundarios de los organismos cumplen funciones biológicas y ecológicas importantes, principalmente como mensajeras químicas y compuestos defensivos. Entonces, por lo tanto, muchos investigadores de una gran variedad de disciplinas científicas enfrentan el desafío de extraer primero el material vegetal con solventes, a menudo como un primer paso para aislar e identificar los compuestos específicos responsables de la actividad biológica asociada a una planta o a un extracto de planta. Las plantas forman la base de las farmacopeas de la medicina tradicional y son una fuente comprobada de fármacos. Normalmente, los procedimientos para la extracción del material vegetal representan una serie de pasos aparentemente sencillos. Sin embargo, el éxito final de este tipo de investigaciones va a depender mucho del cuidado que se le dedique a cada una de las etapas de extracción. Los metabolitos secundarios se acumulan en partes específicas de la planta, a menos que se sepa qué parte contiene los metabolitos más altos del compuesto. Es muy prudente colectar varias partes de la planta o la planta entera para de esta forma garantizar que los extractos preparados sean representativos de la variedad de metabolitos producidos por la planta. Los metabolitos secundarios también varían tanto cuantitativamente como cualitativamente entre especies estrechamente relacionadas o dentro de una misma especie. Entonces, algunas de las consideraciones que debemos de tomar para analizar una muestra es que la identificación se lleve a cabo al menos hasta nivel género, incluidos los que son los órganos reproductores. Y finalmente, depositarla en un depósito local para tener la evidencia que fue identificada correctamente. Como primer paso para la selección del material vegetal hay que tomar ciertas consideraciones. Se recomienda que se seleccionen muestras basadas en la relación botánica con una especie conocida por producir un compuesto en específico o una clase de compuesto de interés. La otra es basarse en la literatura, investigar primero la base química de esa planta, conocer si hay informes, si hay artículos que hablen de la actividad biológica, como son desde la ecología, la química y la toxicología. Otro paso muy importante es la preparación del material vegetal antes de extraer los metabolitos secundarios. El material vegetal se puede tratar de dos maneras. Podemos utilizarlo de manera seca o de manera fresca. Cuando utilizamos la materia seca, pues el material vegetal debe de secarse a temperaturas inferiores a los 30 grados centígrados, alejado de la luz solar para evitar la degradación de los componentes termolábiles o sensibles a los rayos UV. Para evitar lo que es la acumulación de calor y agua, la circulación del aire alrededor del material vegetal es esencial, por lo que no debemos de compactarla durante el secado y puede ser necesario incluso utilizar un ventilador u otros medios para proporcionar un flujo de aire alrededor de la muestra. Y otra manera también que la marca la literatura, que es muy válido, es manejar un material fresco. Aquí los constituyentes del material recién recolectado podrían ser susceptibles a la descomposición y deben extraerse lo antes posible. Algunas consideraciones muy generales para extraer los metabolitos de plantas es primero conocer la polaridad y la solubilidad de los constituyentes objetivos, ya que de esta manera nosotros vamos a poder conocer la seguridad y también saber con qué tipo de solvente vamos a trabajar. Y algo muy importante es evitar la posibilidad de la formación de artefactos, tomando en cuenta el grado y la pureza del disolvente que vamos a utilizar. Algo también muy importante es tener cuidado de protegerse al utilizar este tipo de compuestos, ya que la mayoría son peligrosos y quedan residuos de ellos. Entonces, normalmente en la literatura ya se comienzan a utilizar
disolventes como es el etanol, que es inocuo, y algo muy recomendable es que el disolvente que ustedes vayan a utilizar deben de leer todo acerca del disolvente. El primer paso para realizar un método de extracción es primero hacer el secado de la muestra o de la molienda y posteriormente realizar la molienda. Entonces el equipo de secado depende normalmente del tamaño de la muestra que nosotros deseamos obtener, el número de muestras a secar y obviamente la infraestructura que tenemos disponible en el laboratorio. Y la molienda va a estar muy de la mano con las cantidades del material vegetal que nosotros queremos utilizar, o incluso utilizar morteros en esta base o molinos como tal es ideal dependiendo de lo que nosotros, la cantidad de extracto que nosotros requerimos. En cuanto a los disolventes, bueno, en esta diapositiva les muestro los disolventes que se utilizan normalmente para extraer metabolitos. Nosotros podemos utilizar hexanos para obtener tipos de compuestos como lípidos, ceras o pigmentos. El diclorometano, el cloroformo, actualmente se utiliza para aceites volátiles o antraquinonas. El acetato de etilo y el butanol para obtener flavonoides y cumarinas. El etanol es un disolvente de polaridad intermedia, entonces se puede obtener principalmente heteróxidos o de manera general muchos compuestos. Y también ya con disolventes más polares como el agua, pues se obtienen saponinas y taninos, y agua acidificada para la obtención de alcaloides. Para los métodos de extracción se puede utilizar una gran variedad de técnicas que varían entre el costo y nivel de complejidad. Para la extracción del material vegetal, entonces, para la mayoría las aplicaciones pueden ser relativamente sencillas o como son la percolación y la maceración, que son muy eficaces y económicas. Algunas, sin embargo, requieren el uso de tecnologías de extracción más sofisticadas y a veces son un poco más costosas. En este sentido, algunos de los métodos más característicos son los fluidos supercríticos, la extracción asistida por ondas microondas, la extracción asistida por ultrasonido y la extracción mediante destilación. La técnica de fluidos supercríticos es una técnica de separación de sustancias disueltas o incluidas dentro de una matriz que se efectúa por encima del punto crítico del solvente. Está basada en la capacidad que tienen determinados fluidos en estado supercrítico para modificar su poder de disolución. Al someter nosotros un fluido a altas presiones y temperaturas, se obtiene un estado diferente que es el conocido como el supercrítico. La principal limitación de este tipo de técnicas es el costo energético, ya que requiere altas presiones para poderse llevar a cabo. Hasta el momento esta tecnología se ha aplicado a productos con alto valor agregado, como son aromas, pigmentos, aditivos, alimentos, compuestos bioactivos o incluso en productos farmacéuticos. En cuanto a sus desventajas, es que hay baja disponibilidad de equipos y hay un reducido desarrollo de diseños, porque la mayoría son importados desde Europa, Estados Unidos o Japón. La otra técnica es la extracción asistida por ultrasonido. Esta utiliza recipientes cerrados para calentar el disolvente de extracción sobre el punto de ebullición atmosférico, y la elevada temperatura aumenta la solubilidad de los analitos de interés y la baja viscosidad del disolvente facilita la penetración de la matriz. Por ello, esto conduce a una alta tasa de extracción, preservando plenamente las propiedades organolépticas y físico-químicas del producto aislado. Normalmente este tipo de técnicas lo utilizamos cuando nosotros queremos extraer aceites esenciales. La tercera técnica es la separación por ultrasonido. En este proceso es muy rápido en comparación de los métodos tradicionales, debido a que el área de superficie de contacto entre la fase sólida y la fase líquida es mucho mayor. Aquí es una técnica preferida para aislar compuestos bioactivos. Este proceso, conocido como sonicación, logra una extracción completa,
ya que se obtienen rendimientos de extracción superiores en un tiempo de extracción muy corto. Al ser un método de extracción tan eficiente, la extracción por ultrasonido permite ahorrar tiempo y dinero, y al mismo tiempo se obtienen extractos de alta calidad que se utilizan para alimentos, suplementos o productos farmacéuticos. Por otro lado, la destilación, en este caso es una operación mediante vaporización y condensación de los diferentes compuestos líquidos, sólidos y disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, y aquí se aprovechan los puntos de ebullición de cada una de las sustancias. Por otra parte, el método de extracción por percolación, aquí lo que se hace es el material vegetal humedecido con solventes se empaqueta de manera suelta y uniforme en el contenedor, como se ve en la imagen, dejando un espacio para la expansión. Entonces el solvente seleccionado se agrega a la parte superior del matraz y se deja en remojo durante varias horas o incluso la noche, y se agrega el solvente según sea necesario hasta mantener el material vegetal cubierto. En este caso, la extracción se basa en: después del remojo, la válvula del percolador se abre ligeramente para permitir que el solvente fluya lentamente hacia un recipiente colector. La tasa de flujo, para garantizar que el solvente que sale está casi saturado con el soluto, y se agrega nuevamente solvente en la parte superior del percolador para reemplazar el que se pierde por la parte inferior, y así sucesivamente. En el caso del método por extracción con equipos OXLED, al igual que en la percolación, el material vegetal humedecido con solvente se empaqueta en un contenedor especial, se agrega un volumen suficiente de solvente seleccionado al matraz de recolección, teniendo cuidado de no llenarlo en exceso. En este tipo de extracción se realiza por reflujo del disolvente a través de la muestra. La cantidad exacta de tiempo para completar la extracción va a depender mucho de muchos factores, por lo cual puede estandarizarse mediante el número de veces que la cámara de extracción hace ciclos. En este sistema es un sistema cerrado en el que el solvente se recicla continuamente. La cantidad del solvente necesaria para llevar a cabo esto es mínima, y los extractores más utilizados probablemente afecte un poco el calor, porque aquí está recirculando hasta el grado de ebullición del disolvente, entonces probablemente haya formación o descomposición de algunos compuestos que son termolábiles. Finalmente, utilizando el método de maceración, aquí el material vegetal está en contacto con el disolvente seleccionado. La muestra con solvente se deja reposar y extraer, y el recipiente debe estar cubierto para evitar la pérdida del disolvente en primera instancia. Y al final del periodo de extracción se debe decantar el solvente a través de una malla o un filtro específico, y se agrega solvente fresco al matraz para seguir extrayendo. A este tipo de extracciones se le llama extracciones sucesivas. Después de eliminar el solvente en esta técnica, la muestra se mezcla muy bien mediante agitación y se deja macerar, y sigue el otro método que es la filtración hasta obtener un extracto crudo. En esta diapositiva puse a grandes rasgos lo que es la preparación del material vegetal resumido. Primero pues el material vegetal se seca, se hace la molienda, posteriormente se lleva a cabo el uso de algún disolvente y luego se filtra para obtener nuestro extracto libre de polvo, de residuos sólidos, para posteriormente llevarlo a un proceso de vaporización y obtener el que le conocen como extracto crudo. Algunos de los factores más característicos que pueden alterar la composición de nuestros metabolitos, pues es desde que nosotros recolectamos la muestra, el tipo de suelo, el tipo de clima, el contenido de agua, los órganos que nosotros recolectamos, también la contaminación en algún proceso de la etapa de extracción, algo importante, la técnica de secado que aplicamos y el molido.
Algunas de las recomendaciones en general es que las recolectas se deben de llevar a cabo en el mismo lugar y en la misma parte de la planta para evitar sesgos, y se debe de tener cuidado de no destruir los especímenes que crecen en un lugar de recolección en particular. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y Natural Resource tienen una base de datos que enumera muchas de las especies consideradas peligros o amenazas, por lo cual es muy importante conocer si la planta que nosotros pensamos estudiar está en peligro de extinción. El tercero es colaborar con un botánico para que pueda hacernos o pueda colaborar con nosotros para la identificación correcta de nuestro espécimen, sabiendo lo que son la morfología, las características, ya que es necesario la identificación correcta de nuestro espécimen. La cuarta es responsabilidad del investigador asegurarse de que haya obtenido todos los permisos para llevarse a cabo la recolección y posteriormente no haya ningún inconveniente. Y el quinto, cuando un componente fitoquímico en particular o una clase de compuestos va a ser objetivo de una investigación, se pueden emplear procedimientos de extracción específicos para producir extractos enriquecidos. En algunos casos, la polaridad de la solución puede modificarse para obtener cierta clase de compuestos que son de nuestro interés. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.